¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión del jueves 17 de junio de 2021, en donde tenemos una presencia bastante destacada de un buen amigo, Bartolomé Freire, quien nos acompaña desde España. Buenos días, buenas tardes, Bartolomé, ¿cómo estás? Hola Luis, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Todo en orden, muchas gracias, aquí bien. ¿Y en qué parte de España te encuentras? En Madrid. En Madrid directamente, perfecto. Muy bien, voy a proceder con la presentación, que es muy amplio tu currículum. No lo voy a leer todo, pero sí espero lo más destacado que nos hiciste el favor de enviar, que eres psiquiatra becado en Andromeda Mental Health Center en Washington, eres psiquiatra contratado en la Clínica de Salud Mental del Hospital de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Torrejón de Ardos se pronuncia, ¿verdad? Sí, Ardoz. Ardós, jefe de Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid de 1985-96 y ha hecho práctica privada como psicoterapeuta y psicoanalista desde 1979 hasta 2006. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, con especialización en psiquiatría, entrenamiento en psicoanálisis, y también incluso tuvo entrenamiento en psicoanálisis en la UNAM. Fíjense, estuviste en México. Estuve. Tengo muy grato recuerdo de Ah, nuestra estancia allí. muy bien, él también ha sido profesor en cursos de doctorado, másters o programas de formación de residentes de psiquiatría y psicología en muchas universidades, desde la Complutense de Madrid, en el Servicio Regional Madrileño de Salud en la para la Comunidad de Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid y otros centros universitarios como el Instituto de Estudios Superiores, Fundación Universitaria San Pablo, CEU, Universidad Menéndez Pelayo, Universidad Pontificia de Comillas, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Información en la Universidad de Sevilla, en la Dirección de Salud Mental para el Gobierno de Navarra, en la Fundación Argivide y del Instituto de Salud Mental de Navarra, en fin, y ha dado clases, conferencias y seminarios por muchos lugares en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, de psicólogos también de Madrid, Servicio de Salud Mental. La verdad es que el currículum de Bartolomé es muy, muy amplio y no me quisiera extender porque el tema que nos ocupa es un tema por demás interesante. ¿Qué voy a hacer en la segunda mitad de mi vida? Creo que pocos lo planeamos, creo que pocos sabemos por qué etapas vamos a transitar y cómo abordar cada una de ellas. Y Bartolomé se ha dedicado a estudiar eso. Esa es la razón de la invitación. Bartolomé, bienvenido y gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues yo ahora en mi currículum jubilado es un título importante. Yo me jubilé y también me hice esta pregunta, ¿no? Que yo creo que es la pregunta que todos los jubilados tenemos que responder. ¿Qué hago con mi vida, ¿no? Y entonces pensé, bueno, busqué sobre todo información primero sobre la jubilación para tener, bueno, idea un poco de lo que me iba a encontrar y descubrí que había muy poco escrito sobre esta etapa importante de la vida. Y pensé, bueno, pues esta va a ser mi oportunidad de aportar algo y a la vez encontrar una actividad que de alguna manera suponía una continuación de mi propia vida profesional. Eh, Cuando uno se jubila, uno se siente desorientado, ¿no? Esto cambian muchas cosas, se corta algo que más o menos ha ocupado un lugar importante en la vida de todos, ¿no? Entonces, pues bueno, surgen sentimientos de vacío, ¿no? Por ese hueco que ha dejado la ocupación, bueno, una sensación de que uno está terminando con una etapa importante de la vida, ¿no? Y todo eso te lleva a mirar hacia adentro, ¿no? Y a plantearte una serie de desafíos que la jubilación eh, trae para todos, como por ejemplo, ¿qué vas a hacer con tu vida, ¿no? ¿Cómo vas a llenar ese vacío que ha dejado el trabajo con otros propósitos, con otros objetivos que aporten sentido y satisfacción a tu vida? Bueno, y eso es lo que yo
me propuse estudiar en mi trabajo, que es el que está publicado en el libro que ha aparecido la portada en la pantalla, ¿no? Lo que yo me propuse es tratar de identificar cuáles son los propósitos dominantes que, que guían las maniobras adaptativas, los intentos que cada uno hace por adaptarse a esa nueva etapa y cómo hace la gente para hacerlo realidad. Entonces, entrevisté a 150 jubilados, 93 hombres y 57 mujeres, que se habían jubilado a una edad media de 61 años. Algunos se habían prejubilado antes de llegar a los 65, que era entonces la edad de jubilación, y había un veintitantos por ciento que habían sido prejubilados por su empresa. La edad media, en el momento que hicimos la entrevista, era de 66 años y medio, con 6 años de media también como jubilados, es decir, que todos estaban bastante instalados en esa nueva etapa. Y entonces, a partir de la información que yo obtuve utilizando un cuestionario, establecí 5 diferentes maneras de instalarse en la jubilación, que ahora os voy a describir. Es decir, a unos los llamé atareados, que formaban un veintitantos, 29,3%. Y eran personas que estaban continuando por otros medios su trabajo después de jubilarse. Bien porque podían hacerlo si eran empresarios o personas que ejercían libremente su profesión, o eran personas que buscaban otra tarea que se convertía como un poco en la espina, en el eje central de su jubilación y a la que dedicaban gran parte de sus energías. Esta dedicación les aportaba una estructura de vida, es decir, tenían una organización, tenían que estar en algún sitio a determinada hora, tenían que estar ocupándose de determinadas actividades, es decir, establecía una estructura dentro de una vida que había perdido su estructura previa y daba sentido a su nueva vida y preservaba su identidad. Es decir, de alguna manera seguían sintiendo que eran los mismos que habían sido hasta entonces. Esta manera de vivir la jubilación es 2 veces más frecuente entre hombres y sobre todo entre hombres con un nivel académico superior y aquellos que estaban muy identificados con un cometido laboral que les resultaba gratificante. Realizando esas labores en las que se sentían competentes, se sentían satisfechos y confirman una sensación de pericia, es decir, de que saben hacer lo que están haciendo. Se sienten necesarios o importantes y disfrutan con unas tareas que aporta también un desafío a su vida, ¿no? Y que muchas veces tienen un impacto positivo en el entorno. En general, el tiempo que dedican a otras actividades y el que comparten con sus esposas es limitado. O sea, están muy metidos en esas tareas que puede ser la continuación del trabajo u otras actividades que se convierten en unas tareas. Y estudiando cada uno de estos grupos, yo me di cuenta que no todos obtenían el mismo provecho de las actividades que estaban realizando. Que había unos que se sentían muy interesados en lo que estaban haciendo, que decían estar aprendiendo, que decían estar ampliando su percepción de la realidad. Es decir, que había unos que seguían creciendo en la jubilación y que había otros que más o menos sus actividades eran más rutinarias, eran en cierta medida una manera de llenar el tiempo y que no obtenían
mucha satisfacción ni estímulo de lo que hacían. Entonces, bueno, con respecto a estos atareados, había algunos que se adaptaban de una manera muy creativa o sea, que seguían trabajando, pero cambiaban su manera de trabajar y trabajaban de una manera más creativa, más libre, más flexible. Em, por ejemplo, dando a sus actividades el tiempo que necesitan, disfrutando del proceso, de lo que hacían y no tanto pendientes del resultado. Y decían algunos que como no tenían jefes ni objetivos impuestos que cumplir, pues se sentían más libres para poder eh, trabajando, ¿no? Y había otros que habían creado nuevas actividades, es decir, que desarrollaban actividades diferentes, aunque tuvieran relación con su experiencia previa, habían creado organizaciones nuevas o negocios o habían generado nuevos intereses. Es decir, estos estaban atareados, pero además esa dedicación a la tarea estaba contribuyendo a que siguieran evolucionando y siendo más ellos mismos. Y había otros, por el contrario, que, bueno, hacían lo que sabían hacer, ¿no? Y decían que no se les ocurría hacer algo diferente de lo que habían hecho toda su vida. Otros parecían tener dificultades para conectar con otras necesidades, ¿no? No sentían la necesidad de ampliar su mundo de relaciones o sus aficiones o sus intereses o aprender cosas nuevas, sino que, bueno, esto seguían más o menos repitiendo lo que sabían hacer. Otros estaban, eh, su identidad, la manera en la que se veían a sí mismos, estaba tan unida a lo que hacían que no se imaginaban haciendo otra cosa. Es como si eso, de alguna manera, fuese una amenaza para esa identidad que tenían muy enraizada en su trabajo. Otros entonces, bueno, seguían haciendo lo que hacían, eh, pero no había esa creatividad y ese desarrollo personal. Y había otros, por último, que, bueno, que estaban ocupados porque, bueno, por ejemplo, había algunos que decían, yo no me puedo quedar en casa porque yo me siento mal quedar en casa, porque doy mal ejemplo para mis hijos, porque mi mujer me va a mandar a hacer cosas que no quiero hacer. Es decir, que parte de su tarea tenía que ser, tenía como finalidad delimitar un espacio que garantizase una cierta autonomía personal. Y había otros que parecían también estar negando el paso del tiempo. Seguían haciendo lo mismo como si nada hubiera pasado, nada hubiera cambiado y no se estuvieran enfrentando a una etapa próxima al final de sus vidas. Luego hubo otro grupo de personas que eran un tercio de los que he entrevistado, que gozaban libremente de las diferentes opciones de vida y actividades que la jubilación les permitía. Es decir, no tenían, su objetivo era disfrutar, disfrutar de lo que podían una vez jubilado, bueno, de las actividades que les producían placer o que les interesaban o que les mantenían en contacto con personas que apreciaban o disfrutar de sus de ratos libres, de relaciones que le permitían, bueno, hacer actividades que le satisfacían. Es decir, la idea de disfrutar era fundamental a la hora de elegir las actividades que hacían y también de alguna manera determinaba el tipo de relaciones que tenían, ¿no? Algunos decían, yo como veo que alguien me va a importunar o me va a transmitir algo que no me apetece, pongo distancia, yo lo que quiero es aprovechar este momento de mi vida para disfrutar. Les gustaba mucho improvisar, es decir, no les gustaban los horarios fijos, los compromisos, sino que les gustaba tener la libertad y la opción de en cada momento poder decidir qué es lo que iban a hacer en función de lo que iba surgiendo, lo que les proponían otros o lo que ellos iban encontrando. Esta orientación era mucho más frecuente entre las mujeres y sobre todo hubo muchas mujeres que hablaron
que hablaron de que en este momento de sus vidas lo que quieren es, primero, hacer lo que les apetece, es decir, escucharse a sí mismas, que habían vivido toda su vida, en cierta medida, con la sobrecarga de tener que atender a su trabajo, a su casa, a su familia, a sus padres, y que ahora era el momento de su vida en que tenían la posibilidad de escucharse a sí mismas y hacer lo que les apetecía, ¿no? Y esto parecía algo muy importante para ellas, y no escuché a ningún hombre hablar de esto. Bueno, sí escuché algunos que decían, hombre, pues a mí me gustaba tocar el piano y lo tuve que dejar porque empecé a trabajar o porque me trasladé de ciudad y ahora he vuelto a recibir clases de piano. Es decir, sí, retomar alguna asignatura pendiente era relativamente frecuente entre los hombres. Pero hablar de estar compensando una carencia como esta que había existido en sus vidas, no era frecuente entre los hombres. Y entre los aspectos más productivos de estos disfrutadores estaba, bueno, que sintonizaban con sus deseos y les daban voz y los encontraban la manera de canalizarlos, ¿no? Y que se sentían con la capacidad de dirigir sus vidas según sus deseos y que estaban tenían muy presentes o estaban muy mm, influidos por la idea de vivir el presente, de que el presente es importante, de que el futuro no sabemos lo que nos va a pasar en esta edad y vivían con intensidad. Los aspectos más improductivos o que no contribuían a su desarrollo personal, bueno, es que claro, en la medida que no tenían un plan muy específico y muy delineado, pues a veces sus proyectos pues eran afectados por sus apetencias, por sus estados de ánimo, por lo que otros les decían y veías que no llevaban adelante sus proyectos con toda la continuidad y con todo el esfuerzo o la involucración personal que haría que realmente supusiera un añadido en sus vidas, ¿no? Y otros también, bueno, también el disfrute era más una forma de evasión, ¿no? De distanciarse de aspectos problemáticos de su vida. Luego hay otro grupo, yo encontré otro grupo al que llamé sosegados. Y este era un grupo minoritario, solamente un poco menos del 10%, en que su prioridad era vivir una jubilación tranquila. Decían que querían vivir sin tensiones, descansando y aprovechando todas las posibilidades de actividad y ocio que estaban a su alcance. Eran personas que centraban su vida en el hogar y que raramente se planteaban alcanzar nuevas metas en la jubilación. Cuando los entrevisté, los hombres eran los mayores de todo el grupo, o sea que parece que la edad tendría algo que ver en esta manera de vivir la jubilación. Y ellas eran las más jóvenes, pero estaban más recientemente jubiladas, con lo cual, bueno, pienso que puede ser una etapa primera de su jubilación antes que decidan hacer otras cosas, ¿no? Con respecto a los rasgos más productivos, bueno, eran personas que se sentían responsables de su bienestar, es decir, que ellos eran conscientes que su bienestar dependía de ellos y de lo que ellos hicieran, primaban su círculo más íntimo, por ejemplo, eran personas que valoraban mucho su matrimonio y algunos de ellos hablaban de que, bueno, la tranquilidad no solamente es alejarse de tensiones, sino tomarse las cosas que a uno le ocurren en la vida de una manera tranquila, relativizando las cosas, priorizando unas cosas sobre otras, es decir, que algunos también se proponían cambiar ellos mismos para poder
tener esa tranquilidad a la que aspiraban, ¿no? Con respecto a algunos rasgos de esta manera de vivir la jubilación que no parecían contribuir a su crecimiento personal, bueno, que se alejaban, aquellos que se alejaban de cualquier experiencia que supusiese un reto para evitar tensiones, pues claro, perdían oportunidades para crecer y para potenciar sus capacidades, ¿no? Algunos también adoptaban una postura pasiva, ¿no? No tenían curiosidad y acababan un poco en una situación, parecía un poco de que todo les daba igual. Y también en la medida en que se aislaban, que se cerraban mucho en su pequeño mundo, pues perdían contacto social y capacidad de contribuir, ¿no? Luego hay otro grupo que también representa un 10% a los que llamé exploradores. Este grupo afronta la jubilación como una oportunidad para renovarse y ampliar sus horizontes. Es decir, ellos decían que la jubilación era un punto de inflexión, o había sido o estaba siendo un punto de inflexión en sus vidas, un antes y un después. A partir de la jubilación querían renovarse o ampliar sus horizontes, como decía. Aprendían, por ejemplo, se enrolaban en programas de aprendizaje, realizando algo novedoso, por ejemplo, bueno, bien aprendiendo algo académico, o también había muchos desarrollando eh, eh, habilidades manuales o artísticas. Eh, y, y introducían cambios en su entorno. Es decir, algunos se trasladaron de vivienda o se trasladaron de ciudad. eh, eh, es decir, que querían que la jubilación fuese una oportunidad de cambio, de desarrollo personal. Una parte de ellos se prejubiló tempranamente con esa intención de poner en marcha unos nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues hubo alguna persona con habilidades artísticas que quería centrarse en su arte y poder desarrollarlo de una manera más completa, cosa que no había hecho antes esto, porque tenía que tener un trabajo para tener unos ingresos. Hubo gente que hizo una carrera nueva y que estaba trabajando en las competencias que había desarrollado con la carrera. Hubo alguien que hizo la carrera de arte dramático y estaba trabajando como actor. Es decir, eran personas en las que la jubilación, como decía, había supuesto un cambio, un punto de inflexión en su vida, ¿no? También aquí predominaban las mujeres en este grupo, ¿no? Mujeres que buscaban reafirmarse como individuos y desplazando, eh, el, queriendo desplazar el centro de sus vidas hacia dentro de sí mismas, ¿no? El centro de gravedad de sus vidas de fuera adentro, ¿no? Algunas también hablaron de cómo cuando ellas estaban en la edad formativa no habían tenido las mismas oportunidades académicas porque sus padres no las estimularon a estudiar, que eso era algo que se dirigía más bien hacia sus hermanos, no hacia ellas, hacia los hombres de la familia que tenían que buscar un empleo para trabajar en el futuro, ¿no? Y que ellas ahora, algunas de ellas decían que estaban compensando también eso que no habían vivido. Bueno, eran personas que sabían gestionar sus emociones, ¿no?
que se enfrentaban a situaciones novedosas, con lo que eso implica, ¿no? De frustración o cualquier actividad nueva, de enfrentarse a un terreno desconocido, de estar en una, de enfrentarse a un reto y estar dependiendo de unos profesores. Bueno, todo eso lo manejaban muy bien y muchos de ellos se proponían reactivar, como os decía, partes latentes de sí mismo, ¿no? Partes que no habían desarrollado suficientemente o que habían dejado, habían tenido que suprimir o no habían desarrollado a pesar de que sintieran un interés. También tenían interés por cambiar ellos, por mejorar sus relaciones. Por ejemplo, muchos hablaron también de la oportunidad de estar más cerca de los hijos y de los nietos, de poder vivir experiencias que previamente no habían tenido la oportunidad de vivir por las presiones de su trabajo. Y esto intentaban cambiar viejas costumbres o actitudes, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una mujer ejecutiva que me dijo, yo antes funcionaba con el tienes que, y ahora estoy intentando cambiarlo por el quieres. Es decir, no tanto funcionar dirigido por la obligación, sino por el deseo y por el interés, ¿no? Bueno, son personas que no solamente estaban tratando de adquirir eh, nuevas habilidades, sino que también se proponían cambiar ellos mismos, ¿no? Bueno, había algunos que por sus propias características personales, pues a lo mejor no estaban consiguiendo todo lo que se proponían, ¿no? Por ejemplo, alguno de ellos habló de que tenía unas expectativas excesivas, de que quería hacer tanto que eso mismo le bloqueaba, o personas, alguna otra persona que tenía una baja tolerancia a la frustración y cuando no obtenía los resultados que esperaba, pues se desengañaba y lo dejaba, ¿no? O otros, por fin, que tenía una necesidad, tenía tanta necesidad de que le quisieran, de conseguir aprecio, que si no obtenía esa respuesta por parte de los demás, pues también se sentía desmotivada y acababa dejando alguna de las actividades que se proponía. Y por último, yo encontré que algunas personas a las que llamé desenfocados. Bueno, eran personas que eran como un 15%. Eran personas que no habían llegado a crear o a mantener proyectos que dieran un sentido propio a su jubilación. No tenían su propio plano o su propia agenda, digamos, en la jubilación, ¿no? O si la tenían, no la mantenían de una manera continuada, ¿no? Realizaban actividades rutinarias, ¿no? Por ejemplo, de la casa, o se acomodaban a planes y expectativas ajenos, ¿no? Entonces alguien le decía, oye, ¿me acompañas a esto? Pues se apuntaba. Tenía una hija que iba a buscar a sus hijos al colegio. Ah, pues no te preocupes, voy yo. Tendían a llenar sus días de esas actividades rutinarias que no les producían mucha satisfacción y que no contribuían a su autoestima. Algunos de ellos, incluso cuando se referían a ello, pues hablaban de, bueno, soy el abuelete, soy el taxista de la familia, soy el comodín que sirve para todo. Bueno, y algunos expresaban directamente su insatisfacción con cómo estaban utilizando sus recursos en la jubilación. Bueno, en definitiva, yo encontré que se puede vivir la jubilación de diferentes maneras. Y este es uno de los privilegios, precisamente, de la jubilación, que cada uno decidimos cómo queremos vivirla, ¿no? Y que no hay elecciones
correctas o incorrectas, sino maneras diferentes para individuos diferentes. Pero sí que lo importante no son solamente las metas que se elijan, ¿no?, sino el significado personal que tienen esas metas y el espíritu con que se persiguen, ¿no? Por ejemplo, yo me encontré a alguien que decía, bueno, jugar al golf me parece una pérdida de tiempo y hasta me da vergüenza de qué pensarán mis hijos de que yo me pase la mañana jugando al golf. Y había otros que decían, oiga, pues a mí siempre me gustó el golf, pero no tuve oportunidad de manejarme muy bien. Y ahora voy a jugar 3 días a la semana, voy con mis amigos, cada vez juego mejor, nos apuntamos a torneos, viajamos por España, yendo a diferentes torneos, he conocido a gente nueva, o sea, que la misma actividad para unos, en la manera en que se la toman, porque quizás tiene un significado diferente, no sirve para que su vida tenga un sentido y que adquieran algo que les da satisfacción y que les hace sentir a gusto consigo mismo, y otros, sin embargo, una afición que parece algo superficial, sin embargo, se puede convertir durante la jubilación en una ocupación central muy estimulante y que abre nuevas fronteras en su vida. De todas maneras, para que un propósito dé sentido, tiene que responder a necesidades importantes para la persona, ¿no? Necesidades de realización personal o de relación con otros, o religiosas o espirituales. Es decir, ir a por el pan, pues no es una actividad o un propósito, un objetivo que en sí mismo aporte mucho sentido. Yo, después del trabajo que he hecho, pienso que la jubilación es como un pasaporte. Te franquea el acceso a muchos lugares, pero cada uno tiene que elegir el itinerario y hacer el viaje por su cuenta. Es decir, te abre una puerta, pero lo que hagas a partir de ahí es cosa tuya. Y con lo que tú hagas, vas a decidir si la jubilación va a seguir siendo una etapa de crecimiento, de satisfacción, de enriquecimiento de tus relaciones, o va a ser una etapa vacía, aburrida, poco estimulante. La oportunidad de poder elegir entre un número tan amplio de posibilidades de vida y la trascendencia de las decisiones que uno toma contribuyen a que la jubilación sea a la vez una etapa tan compleja y, para mí, tan interesante. Y esto es lo que quería deciros, Luis. Muy interesante y sobre todo, fíjate, he tomado algunas notas, no sé si te lo notaste, traté de ser discreto, pero para no perder detalle, una cosa me queda clara, de las 5 etapas o de las 5 posibles evoluciones que tienen las personas, hay que darnos cuenta que en ninguna quedamos igual que antes de jubilarnos. O sea, primero, esto supone un cambio y un cambio en la dirección de alguna de estas 5 o en la combinación de algunas de estas 5, porque no necesariamente son una u otra. Son excluyentes, ¿no? Ajá, y entonces, pero es un cambio, y un cambio para que tenemos que estar preparados, porque si no nos preparamos, pues entonces vamos a llegar a un punto en el que estamos en esa incertidumbre de qué camino tomar, quién soy yo y cómo lo voy a afrontar. Eso es una etapa y además es una etapa larga. Hay que recordar que hoy vivimos más años que antes. Es una etapa más larga y en que tenemos que hacernos cómoda esa etapa para nosotros mismos, porque nadie más lo va a vivir. A propósito del pasaporte que mencionamos, nadie más lo va a vivir por uno mismo, ¿no? Pueden acompañarnos a vivirla. La Claro. esposa, los hijos, la familia, los amigos, pero nadie la va a vivir como nosotros, ¿no? Entonces, me parece que hay que prepararnos para eso. Quienes ya estamos aquí y no hemos identificado, como la última clasificación que tú pusiste, los de desenfocados, quienes no han identificado y se acomodan a cualquier oportunidad de ser útiles
y de servir, porque me parece que es un poco eso, pues ahora voy a ser el chofer, ahora voy a ser el abuelete, ahora voy a ser tal, Ujú. pues también ellos podrían ser su oportunidad para identificar qué sí pueden hacer en la vida que les satisfaga y dónde de las otras cuatro clasificaciones podrían estar. Destaco, fíjate, me llama mucho la atención y creo que hay un paralelismo entre disfrutadores y exploradores. ¿Por qué? Los dos son mujeres, primero. Los dos son preponderantemente mujeres. Pero los dos creo yo que al final de cuentas acaban viéndose a ellas mismas. En los dos. En ahora hago lo que me gusta y en ahora, ¿cómo dijiste la otra? Uy, se me va. En renovarse y ampliar los horizontes con las actividades manuales, artísticas, tal y tal, en donde entonces pienso que ahí hay mucho de similitud. Me parece que en segundo, en la segunda clasificación como exploradoras, la segunda de las dos que acabo de decir, están buscando un reconocimiento. O sea, la gente que no es reconocida se siente frustrada. O sea, si a mí no me dan el aplauso de que esto está funcionando muy bien, o de que lo hice bien, o de que me quedó muy buena la comida, hablando de algo mejor, algo simbólico, pero pues ya me frustré. Yo creo que efectivamente hay algo en común que tiene que ver con el escucharse, ¿no? Con saber escuchar los anhelos que uno tiene en ese momento de la vida, pero hay algo muy distintivo de los exploradores, es que quieren ir más allá. Es decir, cuando se jubilan, lo ven como una etapa para ir más allá de lo que han andado hasta ese momento de sus vidas. Tienen ese deseo, ¿no? de completarse como personas, de adquirir nuevas habilidades, de mejorar sus relaciones. Tienen un anhelo claramente, no sé, expansivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De ampliar sus horizontes y de ser más los que son o lo que pueden llegar a ser. Y eso los disfrutadores no se lo plantean. Los disfrutadores están más en el presente y en que lo que hacen con los que están suponga una satisfacción, una gratificación, un disfrute, un pasarlo bien, un estar a gusto. No tienen ese anhelo de crecer. Claro que pueden también, no es que estén todo el día tumbados en una hamaca, y pueden en alguna de sus aficiones, pueden también desarrollarse, ¿no? Pero no tienen ese anhelo tan claramente identificable como en los exploradores. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y en la categoría de sosegados, me da la impresión de que aquí esta parte de la jubilación tranquila, buscando la actividad, el ocio, etcétera, me parece que aquí quizá están las personas que buscan una mejora espiritual. Tengo la impresión, ¿es así? Bueno, eh, mm, tienen también algunos de ellos tienen ese anhelo de cambio, o sea, entienden que la tranquilidad no es algo que tiene que ver solamente con el entorno en que tú te mueves, sino con cómo vives tú lo que ocurre en tu vida. Y que por lo tanto, para estar tranquilos, no solamente necesitan estar en su casa o pasear por el bosque, sino que necesitan cambiar. Por ejemplo, algunos decían, yo antes me lo tomaba todo muy a pecho Mm, y ahora procuro priorizar y valorar lo que realmente es importante de lo que no lo es, para no verme tan afectado por cosas que yo ahora, desde el momento en que estoy viviendo, veo que me afectaron en el pasado y que no tenían tanta trascendencia, ¿no? Entonces, hay algunos de ellos que efectivamente se plantean ese cambio personal, buscando estar tranquilos y relajados, en paz internamente. claro, sí, claro. Y fíjate que dejé al último, a propósito, la primera definición que tú tuviste, la de atareados, porque me identifiqué, lo tengo que reconocer.
O sea, nada No, más. yo, ¿Cómo? y yo también. Sí, claro, donde uno está buscando qué, cómo, reinventándose, ya no funciona esto, borrón y cuenta nueva, ahora hago lo otro. Y a propósito del enfoque que nosotros en Entrecanos tenemos de impulsar el ecosistema emprendedor en la tercera edad, impulsamos el ecosistema emprendedor Entrecano, las tres es, se me ocurre que los emprendedores están aquí, Ujú, ujú. donde están buscando de manera creativa cómo se realizan en otras cosas que no tiene que ser lo que estaban empleados, pueden ellos buscar un propio camino en donde si quieren seguir sintiéndose productivos, siendo propositivos, útiles. Me llama la atención que son dos veces hombres por una de mujeres, o sea, dos tercios hombres por una de mujeres, donde vimos en las otras clasificaciones más mujeres que hombres, ¿no? Ujú. Claro, yo creo que eso va a cambiar, ¿eh? Yo creo que eso, bueno, claro, yo entrevisté a personas de más de 60 años, en su mayoría, hasta 90, ¿no? Que vivieron una época diferente. Yo me imagino que las mujeres que hoy en día están trabajando, que se han formado, que han dedicado muchos años a formarse, que se sienten estimuladas por el trabajo que realizan y muy identificadas con su labor, en el futuro también tendrán dificultades para desprenderse de su lado profesional, muchas de ellas, y algunas querrán continuar haciendo algo relacionado con eso que saben hacer, que les estimula, que les da placer, que les interesa, ¿no? O sea, me imagino que eso va a cambiar en el futuro. Sí, pues hasta en el presente, Bartolomé, yo tengo que observar lo que pasa, por ejemplo, con mis hijos y sus esposas, en donde todas ellas, todas trabajan, a pesar de ser madres y tener hijos, y la tarea y la labor la comparten él con ella. No puedo decir en partes iguales, no hay partes iguales, no hay cómo medir unas partes iguales. Unas cosas hacen unos, otras cosas hacen otros, pero todas están en activo, ¿eh? Todo, en activo laboralmente ante una empresa o ante una iniciativa propia de autoempleo. Entonces, los vemos que están realizándose y que no pierden el hilo profesional, para nada, ¿eh? Ujú. Y las hace estar actualizadas profesionalmente y las hace, cada quien en su rama, pero las hace estar activas, estar creando, estar ideando y no descuidan a los hijos. Entonces, creo yo que eso también las generaciones que nos siguen tendrán una jubilación diferente, ¿no? Donde no habrán perdido ese yo me atiendo, yo me realizo, yo, Ujú. quién sabe cómo vivan esta etapa de la jubilación. Ujú. Pues sí. ¿Qué hacemos, Bartolomé, o qué mensaje le damos a las personas? En Latinoamérica se da mucho que no tienen una jubilación per se, donde hacen una gestión y obtienen una pensión que les da una cierta estabilidad económica para vivir el resto de sus días. ¿Qué hacemos con esas personas que se autojubilan, que se retiran, que ya no pueden, que la familia dice, papá, mamá, ya hiciste lo que tenías, ahora te voy a... ¿Dónde enfocamos estas clasificaciones con ellos? Bueno, yo me imagino que algunos de ellos también echarán de menos el trabajo que han hecho y que tienen las mismas oportunidades si eso no ocurre muy tarde, porque claro, si te jubilas ya a una edad tan avanzada que tienes una serie de condicionantes físicos o cognitivos, ¿no? Pues eso va a limitar el abanico de posibilidades que puedes poner en marcha, ¿no? Una vez jubilado. No sé si ese es el caso, si realmente esa jubilación llega cuando ya tienen dificultades para realizar su trabajo y por lo tanto tienen ciertos impedimentos o no. Si no es así, pues yo creo que tienen las mismas oportunidades que los que se jubilan. Bien es verdad que también ahí
hay un factor económico que también influye, ¿no? Y que yo creo que aunque no se necesita tener mucho dinero para disfrutar de la jubilación, sí creo que se necesita por lo menos tener una base mínima cubierta para no estar excesivamente preocupado por los gastos que tienes y que la economía se convierta en un problema continuo, ¿no? Y que además no te permita, bueno, aunque hay, creo, en todas partes ya oportunidades de ocio, de aprendizaje para personas mayores gratuitas o a muy bajo precio, ¿no? Pero bueno, aún así, pues necesitas desplazarte a lo mejor para llegar a esos sitios, tener una posibilidad eh, de, de compartir con tus compañeros, ¿no? De lo cual implica a veces también algún pequeño gasto. Es decir, que creo que tener una base económica mínima también es importante y si no la tienes, pues te ves también restringido en cuanto a las posibilidades que puedes poner en marcha, ¿no? Claro. Ahora, como es el título de tu libro, la jubilación sí es una oportunidad Yo así lo creo. o un abanico de oportunidades en donde seleccionamos lo que más nos apetece, ¿no? Claro, yo creo que muchas veces la jubilación se describe como como un pequeño drama, ¿no? Si piensas solamente en lo que pierdes y has tenido un trabajo estimulante, un trabajo creativo con el que te has sentido muy identificado, pues efectivamente pierdes algo importante que deja un vacío, ¿no? Pero yo creo y a mí me parece legítimo que alguien decida no jubilarse y seguir trabajando hasta el final. Me parece que es una opción legítima que responde a la libertad para poder decidir qué hace uno con su vida, ¿no? Lo que sí me parece es que la jubilación es una etapa que te ofrece unas posibilidades que otras etapas de la vida no te han ofrecido o no te han ofrecido de la misma manera. Esa libertad y esa posibilidad tan amplia de elegir y el que no estés condicionado desde fuera socialmente a la hora de cómo tienes que actuar o de cómo debes de comportarte, hace que la jubilación sea un espacio de gran libertad donde poder elegir y donde puede surgir la oportunidad de completarte como persona. Y si renuncias a esa oportunidad porque quieres seguir trabajando, porque para ti el trabajo es más importante o te sientes más realizado trabajando, me parece muy bien, pero creo que también se debe tener presente que estás diciendo que no, como siempre que eliges, ¿no? Eliges algo y renuncias a otras cosas. Estás renunciando a vivir la jubilación. Y a mí la jubilación no me parece un drama, ¿no? Muchas veces, porque claro, en este mundo que vivimos, ¿no? En donde todo se mide por el dinero que generas o por los productos que generas, pues de repente parece que no generar dinero o no ser productivo en el sentido del mercado, ¿no? Pues es como vivir sin ilusión, sin interés, hablan de que te deprimes. Bueno, esa es una posibilidad, pero yo no creo que la jubilación sea simplemente un espacio aburrido, vacío, estéril. Creo que es una oportunidad muy interesante. Bien, se me ocurren dos ejemplos que, hablando de pérdidas, que lo que acabas de mencionar, donde, por ejemplo, militares pues pierden el mando, ¿no? Un militar que se jubila es un militar seguramente de alto rango y ya no tiene a quién mandar, y un docente, alguien que enseña, alguien de escuela, maestro de escuela, donde ya no tiene a quién enseñar, a quién transmitir, con quién convivir, a quién calificar, a quién corregir, a quién aplaudir. Son pérdidas, ¿no? Claro, yo entrevisté, por ejemplo, a algunos ejecutivos
importantes que habían tenido una posición, bueno, de poder y de influencia sobre equipos, ¿no? Y que efectivamente, pues, jubilarse traía para ellos esa experiencia, ¿no? Uno me decía, y ahora tengo que ir yo a renovar la tinta de mi fotocopiadora. Me parecía terrible, ¿no? Y otro decía, sí, yo soy como los militares en tiempo de paz. Los militares en tiempo de guerra tienen un desafío a la altura de sus capacidades. En tiempos de paz no. Bueno, pues yo me siento así. Es decir, efectivamente hay algunas carreras, también las vocacionales, ¿no? Como los maestros o los médicos, ¿no? Eh, bueno, sientes que pierdes algo que realmente has dedicado mucho de tu vida a ello y que lo echas de menos. De hecho, yo sigo soñando que sigo trabajando, que eso es algo bastante frecuente también entre las personas que entrevisté, ¿no? Que sueñan, que siguen trabajando, que todo parece que está igual como cuando trabajaban, pero siempre hay algo que no encaja o algo que falla. Yo, por ejemplo, hace pocos días soñé que estaba hablando con alguien, no sé si un compañero o un superior en una clínica, y estaba hablando de pacientes y de repente me daba cuenta de que no me acordaba de sus historias clínicas y que tenía que ir y estaba en el sueño, estaba angustiado esperando que esta persona se fuera o se cambiara de habitación y me diera tiempo a ir al archivo, sacar las historias clínicas y enterarme. Eso es muy frecuente. O sea que no es tan fácil desprenderse del trabajo. Es algo que ha sido una parte importante de uno mismo y que de alguna manera lleva su tiempo el separarse de ello. Mira que si lleva su tiempo, ahorita que pones este ejemplo tuyo, tengo que reconocer que yo he soñado que sigo trabajando. Yo trabajé en un corporativo muy grande, muy grande, y trabajé en mis últimos 10 años. Pero yo me retiré hace 21 de trabajar para dedicarme a hacer algo por mi cuenta, cuando no se llamaba emprender, no se decía que había que emprender. Y yo, ya no tiene mucho, pero yo llegué a soñar y hasta hace unos, a lo mejor 3, 4 años, que estaba yo en el corporativo, en el edificio, en distintos pisos de oficinas, y yo buscaba mi oficina, llegaba a mi oficina y decía, ¿y ahora cuál es mi puesto? ¿Qué tengo aquí que hacer? Eso aparece siempre en los sueños. Es eso que no encaja, que no funciona, que hay una carencia, que algo que no está bien. Es como si de alguna manera uno estuviera ahí reconociendo que es verdad y no es verdad. Es decir, que reproduces algo que en su día eh, tuvo sentido como algo actual, pero que a la vez sabes que no es actual, ¿no? Que ya no estás ahí. Oye, me acabo de ahorrar la consulta al psicólogo y me bajé como 5 kilos de peso. Porque yo pensaba, y este loco, pues, ¿cómo? Si sigue con esas cosas, ¿no? Tarda mucho tardas en, y yo no sé si en alguna vez desaparece del todo, ¿no? Eso Freud lo decía, ¿no? Que cuando has invertido tus afectos, ¿no? Lo que él llamaba la libido, tus afectos en un objeto, en algo o en alguien, es muy difícil retirarlo del todo, ¿no? Por mucho Wow, que hagas el duelo, siempre habrá algo ahí que te une a eso que fue importante en tu vida. qué interesante. Eh, Quisiera pedirte que nos hablaras ahora de tu libro, pero no tu libro de tu libro y el contenido, porque mucho pues lo has narrado ahora, pero más bien a mí me parece que buscar un tema, encontrarlo, decidir, investigar, desmenuzar la información, porque no es solamente tenerla, no es solamente tener frente a un entrevistado, contéstame las preguntas de la 1 a la 38 y ahí están. No, ese contenido se tiene que digerir, se Sí. tiene que estudiar, clasificar, comparar, clasificar con otros y decir esto creo que casa aquí, esto creo que casa acá.
y eso en sí me parece un emprendimiento, Bartolomé. O sea, es un emprendimiento porque es algo que me parece que no habías hecho No, y, y sobre todo en un tema que tampoco habías abordado. no. Entonces, si me hicieras el favor de decir cómo surge la idea, de dónde, cuándo, cuánto tiempo te tomó, por favor. Y voy a Sí, ponerla, he estado poniendo la imagen del libro de repente, lo voy a poner mientras nos describes esto, si me haces favor. sí, pues mira, surgió a partir del momento, como os decía antes, en que yo busqué bibliografía para informarme acerca de lo que me esperaba y encontré que había muy poca, no solamente en español, sino también en inglés y francés. Y entonces pensé, bueno, pues a lo mejor es una oportunidad para mí de, de hacer una aportación y también tener una actividad que continuaba de alguna manera mi ejercicio profesional, que yo he trabajado clínicamente, ¿no? Y, y entonces, bueno, pensé en hacer el cuestionario y me ayudó un amigo y colega americano que se llama Richard Margolis, eh, y él me ayudó también a confeccionar el cuestionario y a valorar las primeras entrevistas que hice, ¿no? Y bueno, eso me llevó tiempo. La verdad es que me divirtió el hacer las entrevistas. Algunas eran un poco más aburridas que otras, por supuesto, y algunas otras eran fascinantes. Me llamó mucho la atención que eran gente que yo no conocía. Yo empecé a preguntar a mis amigos eh, cómo, si conocían a jubilados y que les dijeran que yo iba a hacer un trabajo y que si estaban dispuestos a que nos entrevistáramos y me contaran cómo les estaba yendo la jubilación. Y de esos amigos salieron otros amigos y otros y otros y otros. Y luego también fui a alguna organización, a varias organizaciones. Una de ejecutivos jubilados que facilitaban auditoría y consejería a empresas de jóvenes que no podían pagarse empresas auditoras habituales, un hospital de día para gente mayor, eh, otra asociación que se dedicaba a acompañar a gente mayor a los médicos, es decir, pero no cogí mucha gente de cada una de esas instituciones para que no sesgara demasiado el, y luego me puse la información que yo iba a analizar. Y luego me puse a analizarla, que eso sí que fue un trabajo un poco de chinos, porque efectivamente una entrevista de 2 o 3 horas con todo lo que anotas, de todo lo que te cuentan, luego organizar todo ese material, ir identificando los diferentes tipos, ir encontrando los rasgos comunes a cada uno de los tipos, ir viendo cuáles de esos rasgos les ayudaban, les estaban ayudando a evolucionar como personas y cuáles por el contrario no. Todo eso, pues, Luis, 10 años de trabajo. Wow, O sea que empecé un poco antes de dar el paso a la jubilación, hasta que tuve el libro en mis manos, 10 años. Y es verdad que hacía otras cosas, o sea que no me dedicaba exclusivamente, pero vamos, le he echado muchas horas, muchas horas. Quizás porque tampoco tengo yo un método de investigación muy eh, refinado, pero mucho trabajo. Pero bueno, me gustaba, era un desafío que a mí me estimulaba. Y para eso he leído, bueno, la biografía contenida en el libro, ¿no? Que son alrededor de 100 publicaciones, y cuando viajaba al extranjero siempre iba a una librería buscando libros en inglés, en francés, en portugués, que son con los que yo me defiendo, y leyendo cosas. Y bueno, ha sido también mucho trabajo, pero muy gratificante.
Y Bartolomé, a veces quienes, y lo he leído de gente que dice, yo no me animo a escribir porque no sé por dónde empezar, yo no me animo a escribir porque no tengo buena redacción o buena ortografía, me van a criticar cómo pongo, cómo escribo las cosas, cómo las describo. Este, bueno, tu formación es otra, tienes una formación profesional, pero esa parte literaria no te limitó. Sí, sí. Bueno, yo había escrito muchos informes, claro, como parte de mi vida profesional, y varios artículos profesionales en diferentes revistas de mi profesión, psiquiátricas, ¿no? Y bueno, yo sabía que más o menos confiaba en mi capacidad. No, no creo que escriba bien, pero creo que soy claro. Y, y- y esa pelea por decir lo que quieres decir, eh, que a veces es un poco tediosa, pero otras veces, bueno, es una lucha un poco contra ti mismo, ¿no? Que te espolea. Y luego lo que me preocupaba era encontrar la voz, o sea, encontrar cómo me quería yo posicionar. Ah, Eh, Quería ser cercano, pero a la vez quería ser eh, eh, serio o profesional. Luego me ayudó la editorial. ah, Claro, ellos tienen más idea, por supuesto, de cómo presentar las cosas para que tengan gancho, ¿no? Y ellos me ayudaron en principio me dijeron que mi trabajo era demasiado académico, lo cual seguramente era verdad, porque era lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? claro. Y ellos me ayudaron a hacerlo más próximo y con más atractivo. El libro, ¿a quién está dirigido, Bartolomé? El libro está dirigido es un libro de divulgación, ¿no? No es un libro profesional, es un libro dirigido a las personas que se van a jubilar y a las personas que están jubiladas, esperando que a uno les sirva para prepararse para la jubilación, sabiendo un poco cuáles son los retos que se van a encontrar, y para los que estén jubilados, bueno, que les ayude a- a pararse un poco y a reflexionar sobre lo que están haciendo y las posibilidades de mejorar la vida que están viviendo. Claro, entonces público en general está recomendado para todos y para incluso los que estemos ya jubilados o retirados y que puede ser de fácil acceso y consulta y entendimiento. Exactamente. Muy fácil, Me, creo. llama- Me llama la atención el simbolismo de la pausa y el avance, ¿no? Aquí donde, pues sí, hay que a veces tener una pausa para decir, ahora para dónde, y luego avanzar. Sí, eso yo creo que también es importante, ¿no? Porque a veces como te jubilas y te agobia un poco, ¿no? Por un lado, estás dejando muchas cosas que te influyen, que te generan sentimientos pues de pena, de aislamiento, y por otro lado te enfrentas a una etapa desconocida que no has vivido anteriormente. Todo eso también genera una cierta ansiedad, un cierto estrés, ¿no? Pues no es infrecuente que la gente, que haya jubilados que empiezan enseguida a hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que una pausa es buena, que es bueno el darse un tiempo para poder vivir lo que está surgiendo dentro de ti en esta transición tan importante como es una de las más importantes de la vida, como es la jubilación, y también bueno, para hacer un repaso, ¿no? Un poco de lo que ha sido tu vida hasta ese momento y encontrar ahí las claves dentro de ti que te van a ayudar a decidir cómo quieres vivir eh, eh, toda la vida que tienes por delante.
¿Qué mensaje, Bartolomé, le mandarías a los hijos de las personas que ya entraron en etapa de jubilación? Esos hijos que a lo mejor dicen, papá o mamá, ya trabajaste mucho, ya descansa, ya no hagas nada, ya dedícate a descansar, dedícate a tus nietos. Bueno, yo creo que me imagino que aunque pueda haber un elemento un poco egoísta en esa recomendación, que en general es una recomendación bien intencionada, ¿no? Y que los hijos quieren ver que los padres mayores disfrutamos de la vida y aprovechamos el tiempo que nos queda en buenas condiciones para vivir, para viajar, para hacer lo que nos gusta. Pero yo creo que es una decisión que debe ser personal. Es una decisión muy importante y debe ser una decisión personal que uno debe de tomar porque el cambio es bastante significativo. Y por lo tanto, creo que si uno lo toma porque quiere, porque siente que ha llegado su momento, o porque está harto del trabajo y aburrido de los compañeros, que también puede ser, uno lo toma y yo creo con una actitud más favorable que si se siente un poco empujado, ¿no? De hecho, con los prejubilados, que yo no sé ahí en México, pero aquí en España hay grandes empresas que quieren, sobre todo ahora con todo el cambio informático, ¿no? Quieren prescindir de parte de sus trabajadores y los ponen en la calle. Bueno, yo he visto que los prejubilados, por lo menos inicialmente, tienen una mayor dificultad para adaptarse a la jubilación, ¿no? Porque se han sentido de alguna manera expulsados, ¿no? Entonces yo creo que es importante que llegue uno convencido de que eso es lo que quiere, o bueno, claro, también si llegas a una edad, pues a lo mejor no tienes más remedio, pero que sea lo más voluntario posible. Y yo creo, de hecho, que se debía de cambiar y en vez de poner una edad en la que todos tenemos que jubilarnos, que se dejara más abierto a una decisión personal. Porque con la misma edad hay unas personas que se encuentran en perfecto estado y deseosas de continuar su trabajo y otros que efectivamente necesitan descansar y tener una vida más relajada, ¿no? Sí, claro. Voy a ahora leer algunos comentarios de gente que nos ha escrito por Facebook Live, de gente que está saludando y de muy distintos lugares del mundo, porque hay gente que está como en España, como en Centro, Sudamérica. Y empiezo por Magdalena Moreno, que saluda y dice buen día para todos. Conoces a Bárbara Rey Actis, que habla y dice buenas tardes. Sí. Gastón Hola, Ramos, Bárbara. Gracias por estar ahí. sí, gracias. Gastón Ramos, muy buenos días. Berta Báez, buen día. Ma Rodríguez, buenos días desde Guanajuato, México. Emi Hot, que tiene la encomienda de ser mi mamá, está aquí también presente. Ah, mira qué bien. Sí, sí, claro. Buenos días. Ella en este momento está con una hermana en el estado de Veracruz y saluda desde ahí. Gerardo Vidiázagar, muy buenos días al invitado y a todos los miembros de Entrecanos. Rosana Gutiérrez, buen día, importante tema, nos será de mucha ayuda. Gracias, saludos. Es que esto lo empezaron a escribir cuando apenas nos conectamos, ¿no? María Eugenia Lanís Morales, buen día. Silvia Ruiz, buen día. Excelente tema. Esperanza Aranda, buen día a todos. Excelente y profunda entrevista. Gracias. Carmen Mateo Pérez, jubilados atareados serían los que han llevado una vida anterior muy activa. En el caso de las mujeres, trabajo, familia, hijos. ¿Qué opinas de lo que dice Carmen Mateo? Bueno, atareadas las mujeres han estado, pero precisamente por tener esa multitarea, ¿no? Hay muchas que cuando se jubilan lo que quieren es poder librarse de alguna de esas obligaciones y decidir por ellas mismas lo que quieren hacer. Claro, claro.
Seguimos aquí con Bárbara Rey. Bartolomé, hay opciones para seguir aportando y devolviendo a la sociedad, ¿verdad? Mentorización, voluntariado, emprendimiento, ¿cómo lo ves? Por supuesto que sentirse útil es algo importante, ¿no? Y que efectivamente las personas mayores podemos eh, dar mucho de nuestra experiencia y nuestro conocimiento, como estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Por supuesto. Es gratificante, Bartolomé. Lo es, Aquí claro no que no hay un euro, hablando de Europa, no hay un peso, hablando de México, de por medio. No es monetizar esto, es sino es otra cosa. transmitir, compartir, inspirar, influir favorablemente para que podamos dar un paso en una dirección Eso, correcta. eso es lo que yo soñaba cuando estaba trabajando sobre el libro, pues esa era mi aspiración, ¿no? Poder estar construyendo algo que luego pudiera servir a los demás y que pudiera dar alguna idea, algún apoyo, algún estímulo a otras personas, ¿no? No te he preguntado si tu libro se vende en Latinoamérica. Se vende en Amazon, por ejemplo, Ah, y eso está por todas partes. ya. Se resolvió ahí el tema. Mar Rodríguez, gracias Bartolomé, todo me tiene sentido, estoy emprendiendo ahora y me siento muy motivada. Qué bien, qué gusto. Tengo una escuela, añade Mar Rodríguez, tengo una escuela para jubilados, tal vez un día nos das una conferencia. Mira, ya te... Encantada, Mar, encantado. Ma, Lo hago ma, M-A, sí. solo Ma. Encantado, Ma, cuando quieras. Tienes puedes ver localizarme o pedirle a Luis mi correo y encantado. Gerardo Viriázaga dice, excelente exposición. Felicidades a Bartolomé por el libro y por todo el trabajo de entrevistas e investigación. Es que sí es un trabajal. Fue, fue un trabajal, sobre todo, claro, yo no quería hacer un trabajo estadístico. Yo quería hacer un trabajo impresionista, ¿no? De coger un cuestionario y decir, a ver qué me cuenta esta persona, ¿no? Que es un poco lo que yo hacía como psicoterapeuta con mis pacientes, ¿no? Pero claro, luego tener un cuestionario, la de veces que tuve que volver a releer los cuestionarios. Pero era curioso, o es curioso, porque cada vez que lo releía veía algo nuevo. Encontraba algo que la primera vez no había percibido. Con lo cual era cansado pero estimulante. Tenía una Y luego pregunta. gracias al ordenador. Sin ordenador hubiera sido imposible o hubiera estado 50 años. Sí, claro. Este, se me estaba pasando una pregunta. ¿Por qué 2/3 de hombres y 1/3 de mujeres encuestados? Pues no, fue aleatorio, Luis, no lo busqué directamente. Se Pero dio. luego viendo la proporción de hombres y mujeres que trabajan de esa edad, pues efectivamente vi que más o menos se acercaba es decir, que hay más hombres que trabajan y que por lo tanto han pasado por la experiencia de jubilación que mujeres de esa edad que a lo mejor han trabajado como amas de casa y que no se han jubilado formalmente. O sea, que luego vi que se acercaba mucho al porcentaje de hombres y mujeres de más de 60 años activos laboralmente. Con lo cual, bueno, fue una coincidencia, pero la verdad es que surgió de una manera espontánea, no buscada. Bien, ¿alguno de estos entrevistados te dijo, mostró algún tipo de frustración y como querer regresar a ser empleado? Sí, claro, sí, claro, claro, claro. Muchos dijeron que lo echaban mucho, que lo echaban mucho de menos y que, por ejemplo, todos estos ejecutivos y ejecutivas, ¿no? Porque me acuerdo que una me dijo, pero bueno, es que yo antes en mi trabajo decía,
lo ha dicho María, y se hacía. Y ahora, sin embargo, nadie me hace caso, ni mis hijos, ni nadie y tal. O sea que muchos echaban de menos esa posición un poco de privilegio y de poder que habían tenido durante su vida laboral. Otros, no solamente esos, también hubo algunos que continuaron su trabajo, que no tenían un trabajo muy importante, digamos, ni muy bien remunerado, pero que de alguna manera satisfacía aspiraciones importantes para ellos. Pues, por ejemplo, me acuerdo de uno que era el chofer de un hombre muy rico y había sido chofer durante tanto tiempo que era como parte de la familia. Bueno, pues te hablaba de la familia de este hombre como si fuera su familia. Es decir, se veía que ser parte de ese colectivo a él le satisfacía profundamente. Otra señora que había sido auxiliar de farmacia y que era, tenía una orientación religiosa ultra ortodoxa. Pues estar en la farmacia y poder recomendar y poder decir que pastillas anticonceptivas no, que era mejor en fin, hacer sus recomendaciones personales y ayudar a otros y darles fármacos gratis a unos que parecían muy pobres. Para ella era una forma de realizarse personalmente y echaba mucho de menos el tener ese trabajo, ¿no? Le había satisfecho tanto que lo echaba mucho de menos. Sí, sí, sí. Bueno, yo me acuerdo que una vez eh, eh, fui a visitar a mis padres que, que pasaban parte del invierno en las Islas Canarias. Y estaba paseando con mi padre por la playa, hacía un día precioso de sol, y yo que había ido con mi familia a pasar el fin de año allí con ellos, le dije, qué bien se está aquí, ¿verdad? Y me dijo, ¿tú sabes dónde estaría yo ahora si pudiera elegir? En su trabajo. Ah, Era un hombre creado a sí mismo y estaba tan involucrado con su obra que si no hubiera sido porque mi madre tiraba de él, estaría trabajando, que es lo que le gustaba hacer, y no wow. disfrutando de eso que a mí me parecía idílico, sobre todo yo que tenía que volver a Madrid 3 días después y volver a levantarme a las 7 de la mañana. Por supuesto, por supuesto. Bartolomé, gracias. Ya pasamos de la hora aquí platicando de manera muy amena y muy constructiva. ¿Qué mensaje de cierre le mandarías a la comunidad de Entrecanos? Que, que, que sean conscientes de que están viviendo una etapa importante, que, que todos somos conscientes ya de los años que nos quedan y que sabemos que nuestro tiempo está limitado, que lo aprovechen, que hagan lo que realmente les gusta, les interesa, les enriquece, les divierte y que procuren eh, contribuir de alguna manera, dando a los demás y dejando un legado a sus descendientes, un ejemplo, un modelo de cómo vivir la jubilación, de cómo vivir la vejez. Sí, muy cierto, totalmente de acuerdo. Y tenemos que ser productivos, positivos y propositivos. Yo voy a cerrar compartiendo nuevamente la portada del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Este es un excelente recurso que tenemos para consultar y para darle forma a esta etapa de vida que estamos teniendo. Los invito a leerlo y después a comentar. Por favor, comenten, opinen, aporten. Yo creo que todos enriquecemos con un ejercicio así, todos enriquecemos esta etapa de vida por la que estamos viviendo. En fin, agradezco, Y por Bartolomé. supuesto, en algún momento quieren que volvamos a hablar del tema, encantado. Oye, pues sí podría haber una segunda parte, pero primero leamos algunos comentarios de la gente para que nos basemos más en el contenido del libro y exploremos más a fondo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Me parece muy bien, estoy de acuerdo. Entonces,
se vale que nos digan cuando ya lo tengan, se vale que nos digan cuando tienen un avance, se vale que nos digan cuando pueden tener una opinión o una consulta, porque también puede ser Claro, que o consulten. una crítica. Adelante, ya lo dijo. Y hagamos la promesa y el compromiso de tener una segunda sesión que amplíe sobre este tema que es tan interesante, tan valioso y que nos atañe a todos nosotros. Bartolomé, gracias. Te Gracias, mando Alberto. en la distancia un abrazo. Pásala Gracias a bien. ti. Gracias por tu tiempo. A tu hija que nos acompañó por ahí. Ya no la veo, pero por ahí estaba. Y a la Sí, comunidad de Trecanos, que siempre están presentes y pendientes del contenido que les compartimos y de manera muy positiva y muy activa, nos dan sus comentarios y nos retroalimentan. Gracias, nos vemos en otro día, eso espero. Adiós. en otra charla de Entrecanos. Gracias, hasta pronto.